Estimados amigos, muy amados hermanos, les saludamos en afecto cristiano, en el amor de Cristo el Señor, ¿no? Deseamos bendiciones del Señor para ustedes. Quiero invitarle a que compartamos juntos una porción de la lectura de la palabra del Señor. Por favor, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Vamos a leer entre el versículo 5 y el versículo 13. Una vez más, 1 Samuel capítulo 13, desde el versículo 5 al 13 leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Quiero insistir, discúlpeme, pero quiero insistir un poquito en que tome nota de el ejército enemigo de Israel, los filisteos. Solo en carros iban soldados, que los carros sumaban 30,000. Si en cada carro, estos carros de batalla que habían antiguamente, ¿no? Conocemos un poco esto. Nosotros creo que conocemos un poquito más de los carros de los romanos. Seguramente eran parecidos. En cada carro habitualmente iban 2 personas. Si eran 30,000 carros, entonces solo en los carros había 60,000 soldados, 60,000. A eso hay que agregar 6,000 hombres de a caballo que tenían toda esa movilidad. Pero luego dice que pueblo, o sea, soldados de pie entonces, pueblo numeroso, dice, como la arena que está a la orilla del mar. Ese es el ejército de los filisteos, pueblo enemigo de Israel. Me importa que lo considere por lo que viene, por la reacción del rey, por todo lo que viene. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿cómo no van a estar en estrecho contra ese enorme ejército? Porque el pueblo estaba en aprieto. Dice, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisternas. Lo que conocemos, ¿no? Sálvese quien pueda. Verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Todo el pueblo, todos los soldados iban tras él temblando. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en Gilgal. Porque si usted recuerda y gusta acompañarme en el capítulo 10 de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 7 y 8, el 7 va a decir, cuando te hayan sucedido estas señales, las que le enumeró antes, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Mire el verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. O sea, tú y yo nos encontramos en Gilgal porque debemos ofrecer holocaustos y sacrificios como ofrenda de paz a Dios. Mire la instrucción, por favor. Esto no le está pidiendo por favor, no se lo está recomendando. Es instrucción del profeta de Dios, o sea, es palabra de Dios para el rey. Podía hacerlo, ¿cómo no? Si Dios había nombrado al rey y Dios le había ungido. ¿Quién estaba en mayor autoridad? Entonces, como palabra de Dios para el rey, le dice Samuel, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, no hará nada por ti, no hará nada que tú decidas. Tú eres un comisionado. Tú estás bajo comisión. Aquí el que sigue gobernando es Dios. Eso está diciendo Samuel. Es por su palabra que tú vas a gobernar.
Muy bien. Tenía que estar en Gilgal entonces. Dice en el capítulo 13 que estamos examinando, versículo número 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, estaba obediente a lo que le había dicho Samuel. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, los soldados que uno espera que lo respalden, que lo apoyen. Venían allá temblando, temerosos, cuchicheando, haciendo comentarios. Versículo 8, y él es Saúl, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, empezaron a irse. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Samuel le había dicho a Saúl: 1, tú me vas a esperar hasta que yo vaya para que hagamos sacrificio. 2, cuando yo vaya, yo te diré, yo te enseñaré lo que tienes que hacer. No harás nada por tu cuenta. Tú eres un comisionado, un enviado. El que está sobre ti es Jehová Dios. Él es el que sabe, Él es el que manda. Si hay una batalla, la victoria no depende de ti, no pasa por ti. La batalla es de Dios. Él peleará, Él te dará la victoria. Pero tienes que aprender a obedecer, y tú, como parte del pueblo, tienen que someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que le ha dicho Samuel. ¿Qué hace ahora Saúl? Mire en el capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió 3,000 hombres para ir a la batalla. 3,000 contra el enorme ejército. Bueno, llevaba 2 años gobernando, 2 años. En estos 2 años ya Saúl se sabía rey, se sentía rey. En estos 2 años Saúl ya entendía que debía tomar decisiones, debía mostrar que él gobernaba. Samuel le dice que lo espere. Saúl está en Gilgal lleno de temor. Espera 7 días, y como seguramente al amanecer el día 7, Samuel no estaba ahí así como diciéndole: oh rey, tú eres el rey, aquí estoy, cuenta conmigo. No, como el profeta de Dios no amaneció ahí. Entonces lo que hace Saúl es tomar decisiones él, cuando lo que más le había señalado el profeta Samuel es: espera la palabra de Dios. Yo te enseñaré lo que hay que hacer. Entonces, dice el verso número 9, que dice Saúl, el rey: tráiganme los holocaustos y la ofrenda. Y dice que él ofreció el holocausto. ¿Cómo él podía hacerlo? Si los holocaustos solo los presentaban los sacerdotes. Si solo los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví tenían comisión de Dios para hacer este tipo de sacrificio. Saúl, el rey, ni siquiera era de la tribu. Él era de la tribu de Benjamín. No era sacerdote, no era de la tribu de los levitas, no tenía mandamiento de Dios para hacer esto. Lo estaba haciendo a su gusto, a su manera, porque su cabecita decía que a lo mejor sería bueno hacerlo. Mira el verso 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dice: atienda por favor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: y ahí viene ahí viene la explicación. Hermano, ahí viene la explicación. Las explicaciones de Saúl son: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plan. O sea, aquí es responsabilidad tuya, Samuel. Mire cómo se enfrenta a la palabra de Dios.
Y porque tú no venías dentro del plazo señalado. Además, que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces me dije, van a descender los filisteos contra mí. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Así como, no, lo que más quería era que Dios estuviera conmigo. ¿Cómo estará Dios con un hombre desobediente? Amado hermano, Dios no está con los desobedientes. No importa si lleva 2, 3, 10, 40, 50 años en una iglesia. No importa si tiene cierta forma religiosa. No importa si le gusta alguna actividad puntual y alguno ora mucho, el otro canta mucho, el otro hace vigilia. No tiene que ver con lo que haga. Un poco más adelante, en una nueva experiencia errónea de Saúl, Samuel, profeta de Dios, le va a decir, más importante que sacrificios y holocaustos, más importante que hacer cosas, es prestar atención a la palabra de Dios y hacer su voluntad. Lo que Dios busca es gente que le obedezca, no gente que ande teniendo actividades para entretenerse y hacer así su voluntad. Si usted observa la actitud de Saúl, en nada difiere lo que pasó en Génesis capítulo 3. Cuando después que Adán y Eva han desobedecido a la palabra de Dios, observe por favor, póngalo allí como paralelo, uno frente al otro, y va a ver que la cosa calza. Después que Adán y Eva desobedecen, tenían instrucción también, tenían palabra de Dios también. Una vez que desobedecen, el Señor viene a hacer cuenta con ellos. ¿Y qué hace Adán? No, yo no fui. La mujer que tú me diste. La misma actitud, mire. La misma actitud. No hay arrepentimiento. No hay pedir misericordia. No hay ni tirarse al suelo a implorar perdón, a decir estoy humillado ante la autoridad del Señor. Sino que Adán dice, no, la mujer que tú me diste, ella. ¿Y qué dice la mujer? No fui yo, fue la serpiente. O sea, nadie tiene culpa, cada uno actúa, cada uno hace y nadie se responsabiliza de nada. La misma actitud se repite en Saúl, la misma actitud. No, es que me pasaron tantas cosas, estaba preocupado, estaba nervioso, me estaba quedando solo, etcétera, etcétera. Entonces me dije, yo no he implorado el favor de Jehová, entonces por eso es que lo hice, pero además tú no venías, pues además pues tú no venías. Si tú hubieras llegado antes. Claramente Saúl no entendía nada. No sabía que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Él es el que define los tiempos, Él define las oportunidades, Él define cuando toma la acción, Él define cuando lleva adelante su obra. Es Él el Señor. Amados hermanos y amigos, Cristo es el Señor. No hay otro fuera de Él. Mire, sus buenas intenciones y las mías deben quedar en eso, guardados dentro de nosotros. Las buenas intenciones nos sirven delante de Dios. ¿Sabe lo que le sirve a Dios? Nuestra obediencia. Entonces uno diría, bueno, pero ¿y qué pasa entonces con Saúl? ¿Cómo le fue? ¿Cómo vino el día? Acompáñenme, por favor. En el mismo capítulo 13, versículo, leamos el 12, dice, Saúl me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, dice, pues, y ofrecí holocausto, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento, no guardaste la palabra de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado. Miren lo que Dios tenía previsto para él. Si hubieras obedecido, si lo hubieras hecho bajo instrucción, si te hubieras constituido en un siervo, en un obrero de Dios para hacer su voluntad, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14, mas ahora tu reino
no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Verso 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al que ya tiene designado el Señor. Aleluya. El título de esta predicación es Buenas Noticias. Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios siempre tiene a uno. Dios siempre levantará a uno que tenga un corazón dispuesto para hacer su voluntad, para ser su siervo, para honrarlo a Él, para darle gloria a Él. Dios siempre dispone de los medios. Dios siempre tiene recursos. Dios siempre sabe cómo elegir y dónde elegir de tal manera que aquel a quien Dios designe hará su voluntad, le honrará y toda la gloria será siempre de nuestro bendito Dios y Señor. Es interesante el hecho porque la primera figura no sé si lo vamos a ver acá, pero la primera figura que aparecerá luego allí, no por causa de cómo Dios va a desechar a Saúl, la primera figura que va a aparecer como una respuesta de Dios es la figura de David, rey en Israel, ¿no? Sin embargo, todavía todo eso no es la respuesta completa. Cuando la Escritura habla de que Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, está hablando de aquel quien se autocalificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Está dando testimonio de aquel que dirá, según el Evangelio de Juan, nada hago si el Padre no me manda, nada digo, sino la palabra de mi Padre. No voy a ninguna parte, no haré ningún milagro que el Padre no me haya ordenado que haga, porque no he venido, decía Jesucristo, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La profecía decía en Isaías, pudiera ser que usted quiera acompañarme en la gracia del Señor. Isaías 42, de la profecía respecto de Cristo, el Señor decía, he aquí mi siervo. Hermano, está hablando de Cristo, del Hijo de Dios. Sin embargo, la Escritura da testimonio. Filipenses capítulo 2 dice que siendo Dios, el bendito Hijo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, aleluya, se despojó de toda su gloria y se convirtió en siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, de ese siervo habla la profecía de Isaías 42. He aquí mi siervo, dice, yo le sostendré, aleluya, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pequeño paréntesis, el profeta Samuel le dice al rey Saúl, cuando Saúl desobedece, le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué decía la profecía? Él es mi escogido. Estoy en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido. El varón que Jehová se había buscado, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aleluya. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Los pueblos hoy viven, lloran, gritan, se matan entre ellos porque todos demandan justicia. Hay uno solo, amigos y hermanos. Hay uno solo que fue designado, que fue escogido por Dios, uno solo, para que traiga justicia a las naciones. Y es uno que no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo
que humeare por medio de la verdad, traerá la justicia. Verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en él. En el versículo 8 va a decir, yo Jehová, mire pues la firma, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria, solo a aquel de quien él declara, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, él traerá justicia, porque él provoca todo mi contentamiento, La Escritura da testimonio de la condición de siervo de Jesucristo el Señor. La Escritura va a decir que el bendito Hijo, Hebreos capítulo 5 puntualmente, Hebreos en el capítulo 5, hablando de un sacerdocio eficiente, en el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero mire la figura, así tampoco Cristo, mire la comparación que es. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, este que era hijo de Dios, este que era el gran sumo sacerdote designado por Dios, dice Cristo, en los días de su carne, cuando tomó un cuerpo semejante al nuestro, cuando vivió sobre esta tierra pecaminosa. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero usted sabe, recuerda, que aunque fue oído por Dios el Padre no lo quitó del camino de la cruz y del camino de la muerte, no lo apartó, no, lo mantuvo. Y el Hijo que hizo, en obediencia al Padre, decía, Señor, aunque yo quisiera que esta copa pase de mí sin que yo la beba, sin embargo, lo que más me importa es que se haga tu voluntad, aunque sea a costa mía, aunque sea con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, no importa, que sea hecha, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 8, y aunque era hijo, dice, y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estableció un camino de salvación, estableció el camino de vuelta a casa. La Escritura dirá en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12-13, que por el pecado de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos los demás hombres de la tierra hemos sido constituidos pecadores con él. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos por el pecado de un hombre, por la desobediencia de un hombre. Pero también dirá allí el apóstol en el escrito a los romanos, dirá, pero por la obediencia de uno. Por la obediencia de uno, en ese uno que obedeció al Padre, todos nosotros hemos sido justificados. Aleluya. Lo que hace Cristo cuando establece un camino de obediencia es precisamente abrir puertas para volver a la casa. Es establecer camino, dijo él, yo soy el camino. Hágalo como yo, sígame a mí, esté conmigo, viva como yo, hable como yo, ame como yo, obedezca como yo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios el Padre sino por mí, dijo él. Amigos, hermanos, tenemos una gran noticia que darles, y es que hay uno designado por Dios el Padre que a él le satisface plenamente,
Jehová se ha buscado un hombre al agrado, conforme a su corazón. Ese es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Jehová se ha buscado a uno respecto de quien hay palabra y profecía de que reinará por siempre y para siempre. Jehová ha confirmado que en Cristo se establece el reino de Dios y su justicia. Usted está siendo llamado, llamada para que sea parte de ese reino. Quiero decirle que esto es mucho más que ser parte de una religión, es mucho más que asistir o no a una iglesia, a un lugar, a un edificio determinado. Quiero decirle que ser parte del reino de Dios es tener un trato del Espíritu Santo que le permita confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el que gobierna sobre su vida. Dirá Pablo a los Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le invitamos, póngase bajo el gobierno de Cristo. Póngase en la bendición de Cristo. En Él y por Él seremos más que vencedores. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.